Buenas noches, tutora y compañeros de la UNAT. Mi nombre es Félix Recero, pertenezco al grupo 109 de Inferencia Estadística. En estos momentos voy a explicarles lo que venimos realizando en la fase 2.2. Vamos a realizar lo que es la ANOVA o análisis de varianza. Para esto, según el ejercicio que nos proponían, debemos utilizar 3 asesores de nuestra base de datos de la empresa de internet. Para el caso yo estoy utilizando el asesor 8, el asesor 9 y el asesor 10. De nuestra muestra de 320 que teníamos, vamos a utilizar 6 clientes por asesor. Entonces aquí en esta tabla están los asesores y los clientes que hemos utilizado y la duración en minutos de las llamadas que realizan. Ahora, vamos a evaluar si la duración en minutos de las llamadas depende del asesor que atiende. Para ello vamos a calcular lo que es la media. Lo podemos hacer por medio de las fórmulas de Excel. Vamos a calcular la varianza, vamos a calcular la desviación y vamos a hacer una sumatoria por cada asesor. Con estos cálculos también vamos a realizar el análisis de varianza de un factor por medio de Excel. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos aquí a la pestaña donde dice datos y ahí utilizamos análisis de datos. En análisis de datos nos vamos a análisis de varianza de un factor. Le damos a aceptar y le damos un rango de entrada. ¿Cuál va a ser el rango de entrada? Va a ser los valores de nuestras muestras para los 3 asesores. ¿Ve? Le damos que sí, rótulos en la primera fila, porque ahí va a aparecer lo que es asesores 8, 9 y 10. Y ahí le damos a aceptar y que nos mande eso a una hoja nueva. Después de haber hecho eso, nos emite esta hoja donde nos da unas tablas con el análisis de varianza. ¿Ya? Para cada asesor nos informa cuál es la cuenta. O sea, en el caso hemos utilizado 6 muestras por cada uno. La sumatoria, el promedio y la varianza. Como podemos ver, estos valores son los mismos que realizamos por la fórmula de Excel. Además nos hace un análisis de la varianza donde podemos ver el valor crítico para F y el valor y compararlo con F. Además nos da la probabilidad. ¿Sí? Con estos valores nosotros también tenemos aquí el promedio de los cuadrados, que es un valor que vamos a utilizar para hacer la comparación múltiple de Tukey. También tenemos en el análisis de varianza los grados de libertad. Con este valor y sabiendo que estamos utilizando 3 asesores equivalente a 3 grupos, con eso vamos a también por medio de la tabla a calcular o a obtener el valor estadístico de Tukey. La media del grupo, entonces, para realizar esto vamos a llenar esta tabla que tenemos aquí para la comparación múltiple de Tukey. Tenemos la media del grupo 1, sería la media equivalente al asesor 8, que es 20.2. La muestra del grupo 1, que serían 6, la media del grupo 2, que sería equivalente al asesor 9, que serían 22.5, la muestra de 6 también, y la media del grupo 3, que sería el asesor número 10, serían 20.2 y una muestra de 6. Aquí por el análisis de varianza hemos calculado el promedio de los cuadrados, que equivale a 285.67. Además, nos vamos a la tabla y calculamos el valor estadístico Q de Tukey.
Aquí tenemos la tabla. Como sabemos, estamos trabajando con 3 grupos, o 3 asesores, y un grado de libertad de 15. Por tal motivo nos vamos a un grado de libertad de 15 y 3 asesores nos da, con una varianza de 0.05 al 5%, nos da 3.67. Ese valor es el que vamos a utilizar acá para completar la comparación múltiple de Tukey. Con estos valores ya los otros valores salen automáticos por fórmula y podemos determinar que, primero, tenemos una diferencia absoluta de 2.3 comparada con una amplitud crítica de 25.32. Esto nos da como resultado que si la diferencia absoluta es, en caso tal que fuera mayor que la amplitud crítica, serían diferentes. De lo contrario es no diferente. ¿Ya? Ese mismo análisis lo hacemos para el grupo 1 y 3. Lo hemos hecho para el grupo 1 y 2, ahora lo hacemos para el grupo 1 y 3. Y también lo hacemos para el grupo, para las medidas del 2 y 3. En todas vemos que la diferencia absoluta es menor que la amplitud crítica. Por tal motivo, no son diferentes. Además de eso, también lo vamos a hacer por medio de un programa que tenemos, que es InfoSat. Aquí utilizamos este programa para calcular, para determinar también esos valores. En el programa nos vamos a archivo, le damos a abrir. Aquí buscamos la hoja de cálculo donde tenemos los valores que vamos a utilizar. Aquí le decimos que no, a usar primera fila como nombre y columna, y le damos a aceptar. ¿Ya? Aquí ampliamos esto y tenemos una columna con los asesores y una columna con el tiempo gastado. Le damos doble clic en columna y le cambiamos el nombre. Lo mismo aquí, vamos a colocarle duración en minutos. Ok, ya teniendo esto, nos vamos a estadística, buscamos análisis de varianza. Bueno, tenemos una variable de clasificación, que es la variable asesores, y una variable dependiente, que es la variable duración en minutos. Ya. Aquí le damos a aceptar, y en comparaciones vamos a utilizar, clicamos aquí donde dice Tukey para hacer el respectivo análisis. En este momento el programa nos arroja los resultados. ¿Ya? Estos resultados los he llevado a la hoja de cálculo donde estoy trabajando. ¿Ya? Y podemos darnos cuenta que son iguales a los resultados que tenemos calculados por Excel y por fórmulas, ¿no? Además de aquí podemos decir que medidas con una letra común no son significativamente diferentes. Y como vemos, tanto el asesor 8, 9 y 10 aparecen con la letra A, es decir, que en el análisis ya podemos determinar que la duración de llamada no depende del asesor que la esté atendiendo. Bueno, eso en cuanto a la ANOVA. Ahora vamos a lo que es el G cuadrado. Una prueba no paramétrica G cuadrado
donde tenemos una variable, una hipótesis nula, que es que dice que el consumo de KB se distribuye como una normal. Y una hipótesis alternativa, pues en referencia sería lo contrario a la hipótesis nula. El consumo de KB no se distribuye como una normal. Hay que anotar que si el estadístico calculado es menor que el teórico, se acepta la distribución de los datos, que los datos es normal. ¿Ya? Para eso tenemos que calcular el estadístico por medio de esta fórmula. ¿Ya? Para calcular esa fórmula necesitamos el valor de varianza, que es el 5%, el valor de K, que se calcula en 18, M, que es el número de parámetros a estimar, ¿ya? K, que es el número de clases, y aquí calculamos el valor, con esos valores calculamos el valor estadístico teórico, que para el caso me da 23.685. Traemos de nuestra base de datos todos nuestros clientes y el consumo en KB. Tenemos 320 clientes y su respectivo consumo. Con estos valores calculo N, que es 320, calculo la media, por medio de la fórmula de Excel, calculo la desviación, el máximo, el mínimo, el rango de KB, que se hace restando el máximo al mínimo. Al máximo se le resta el mínimo, ¿ya? Y tengo el intervalo, que se da de tener el rango y dividirlo entre K, o el número de clases. Bueno, ahora vamos a resolver este cuadro, con el cual vamos a calcular el G cuadrado. ¿Ya? Para eso tenemos 18 clases. Entonces, vamos a utilizar unas fórmulas de Excel para calcular estos consumos iniciales, y le vamos a ir sumando al consumo inicial, le vamos a ir sumando el intervalo, y así vamos a llenar la tabla hasta el número 18, que es las 18 clases, ¿sí? Entonces aquí tenemos el primer valor, que es 3052. A ese valor le sumamos el valor del intervalo y nos da este, y así sucesivamente. Ese pasa a ser el valor de acá y le sumamos el del intervalo hasta alcanzar las 18 clases. La frecuencia observada la podemos calcular por esta fórmula: frecuencia en el espacio, en nuestra muestra total, y el grupo de las 18 clases. Ese grupo lo analizamos dentro de los datos, los 320 datos que tenemos, y ahí vamos calculando la frecuencia observada. Esta frecuencia, al sumarla, nos tiene que dar el valor total de la muestra, que es 320, como así ocurre. Ahora, para calcular Z1 y Z2, usamos unas fórmulas que es el consumo menos la media, todo esto dividido entre la desviación. Con esa fórmula hacemos lo pertinente para calcular para las 18 K que tenemos, Z1, y lo mismo para Z2. Tenemos que calcular la probabilidad. Esa probabilidad la calculamos restando la distribución normal estándar, ¿sí?, de Z1 menos la distribución normal estándar de Z2. Ahí calculamos todos estos valores, que su sumatoria nos tiene que dar 1, que es el valor de la probabilidad. ¿Ya? La frecuencia esperada, este valor, pues ya obteniendo la probabilidad, multiplicamos cada una de ellas por el valor de nuestra muestra, que es 320, y así vamos calculando la frecuencia esperada para cada uno de estos. ¿Ya?
entonces ya aquí para cada clase vamos a calcular por medio de la fórmula que tenemos el estadístico. Aquí reemplazamos todos los valores y estos valores los tenemos en la tabla. Hacemos la sumatoria de dichos valores y obtenemos lo que es el y cuadrado. ¿Qué podemos concluir de lo siguiente? Como habíamos dicho anteriormente, si el estadístico calculado es menor que el teórico, se acepta la distribución de los datos normales. Pero como en este caso es mayor, no se acepta la distribución de los datos normales. Es decir, que la hipótesis aceptada es la hipótesis alternativa, donde dice que el consumo de KB no se distribuye como una normal. Muchas gracias por su atención.